Buenos días, mi nombre es Fernanda Serrano Reyes y el día de hoy me gustaría tocar con ustedes dos puntos importantes, los cuales más llamaron mi atención de la clase espejo. El primero vendría siendo la forma en la que se explicó el sentido de la vida. Entiendo que no es algo lejano o que aparece de un momento a otro, sino que es algo que se va construyendo en la cotidianidad, en lo que uno hace en su día a día. Esto me hizo reflexionar porque pues uno muchas veces cree que el propósito de la vida es algo grande o que se define en el futuro, ¿sí? Pero en realidad está en el presente, en lo que hacemos en nuestra toma de decisiones, en nuestras acciones, en cómo decidimos vivir nuestras vidas diariamente. Como segundo punto, me impactó mucho el enfoque de la logoterapia, realmente yo no sabía qué era, eh, y con lo que se mencionó sobre Víctor Frank, la verdad me pareció muy interesante entender que incluso en las situaciones más difíciles o de sufrimiento, las personas pueden llegar a encontrar un sentido en su vida. Esto me dejó pensando que no siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos decidir cómo interpretarlo y qué significado darle a esas experiencias. Además de esto, también me llamó mucho la atención cómo se explicó que el ser humano no es simplemente un cuerpo, es una mente, somos emociones, y que esto influye en la forma en la que construimos nuestra historia personal. Eso me ayudó a comprender que nuestras experiencias, aprendizajes y nuestras relaciones también hacen parte de nuestro proyecto de vida. Hola, buen día. Mi nombre es Estefanis Torre. En la clase del espejo y relacionado al video eh, sobre lo aprendido o lo entendido en el video. Este, la logoterapia, como bien dice el profe, ¿qué soy? Soy cuerpo, cuerpo tiene prioridades, tiene empatía. Entre esas y muchas otras, como le había dicho, en la empatía. En la empatía enseña que la vida tiene sentido, todos tenemos prioridades. Hay circunstancia o conceptos donde uno tiene empatía con otra persona al uno contar parte de su historia hacia la otra persona, refleja y se da uno a conocer qué tan empático puede ser uno como persona. Entre esos hay ejemplos como puede ser que cuando una persona pierde su empleo, ya una persona ya se puede irse en que una persona tiene una nueva oportunidad de vida o la puede ver de otra manera en la perspectiva de la vida, de crecer un nuevo cambio o de quedarse en el estancamiento para no surgir o puede seguir surgiendo. Y algo semejante o relacionado con a lo que el profe se refiere es hay que reflexionar y medir placeres. La vida da vueltas o mide las cartas. Uno puede estar hoy bien físicamente, pero al uno excederse en placer, después traen consecuencias. Entonces el tiempo trae dolor. Si uno tampoco mide o limita al proceso en que está o cómo está. Como grupo, consideramos importante que Jorge aprenda a dar un nuevo significado a lo que está viviendo, entendiendo que sin sentirse perdido no es algo negativo, sino hace parte del proceso del crecimiento. También creemos que es fundamental que empiece a fortalecer sus relaciones, ya que el sentido de vida no se construye solo. También hay que, a través de vínculos de otras personas, todos pueden sentirse apoyados y compartiendo. Finalmente,
Consideramos que Jorge debe confiar en su capacidad de cambio, entendiendo que puede desarrollar nuevas habilidades, como expresarse mejor o relacionarse con los demás poco a poco para que todo fluya mejor. Bueno, después de analizar el caso con mi compañera y teniendo en cuenta lo que hemos visto en la clase espejo, queremos compartir algunas orientaciones que consideramos importantes para esta situación. Consideramos que Jorge no solamente está enfrentando una decisión sobre su futuro, sino que también está en un proceso más profundo de lo que viene siendo la búsqueda del sentido de la vida, lo cual es totalmente normal en este tipo de etapas. A partir de esto, creemos que es importante que él empiece a conocerse mejor, a entender qué es lo que le gusta, qué le disgusta, qué le da propósito, qué puede ir construyendo en su día a día para ir avanzando su proyecto de vida. Además, consideramos importante que Jorge entienda que no necesita tener todo claro, que el sentido de la vida se va construyendo con el tiempo, que no es algo que sea de inmediato. Desde lo visto en clase, él se puede permitir explorar, equivocarse, aprender, sin sentir que está fallando. También es clave que entienda que sus miedos no lo definen, sino que puede trabajar con ellos y transformarlos. Finalmente, el sentido de la vida no solo se piensa, sino que también se va descubriendo a través de las experiencias.